Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el encuentro y diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, el deporte y la educación. Hoy invitamos a José Gordon Steiner, quien es reconocido como un pilar de la divulgación científica y literaria en México, gracias a su extensa labor como escritor y periodista especializado en el ámbito cultural y científico. También ha sido guionista, productor y conductor de diversos programas radiofónicos y televisivos dedicados a promover el gusto por el saber entre los jóvenes. Pepe Gordon es una persona de edad madura, complexión robusta, estatura media, con cabello cano y abundante bigote, piel y ojos claros. Viste pantalón gris, camisa azul celeste y saco negro. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, que está ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, específicamente en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Pepe Gordon sobre el poder de la imaginación y el valor de promover la ciencia y las artes en las aulas y en casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy José Gordon. Me da mucho gusto estar con ustedes para hablar precisamente sobre los problemas de la educación y qué es lo que podemos hacer para avanzar en este campo que es tan importante para el desarrollo de nuestras niñas y de nuestros niños. Y bueno, simple y sencillamente quiero decirles que mi experiencia está relacionada precisamente con el campo de la escritura, la novela, de la imaginación, de narraciones de vanguardia y de la comunicación de la ciencia y del arte. Y bueno, les quiero primeramente platicar de por qué es tan importante la mirada de los maestros y las maestras en el impulso educativo. Yo creo que tan importante es el contenido el contenido educativo que vamos a tener, los contenidos que vamos a estudiar, como la mirada misma de los maestros y maestras, porque ahí es en donde nos modelamos. Realmente para mí una experiencia fundamental. Recuerdo a mi maestro de cuarto año de primaria, sobre todo recuerdo su mirada encendida, con pasión por el conocimiento. Y por supuesto habían cosas muy importantes, interesantes que nos enseñaban, pero lo que no se me olvida es esa mirada, porque en esa mirada es donde precisamente nos modelamos. Y ahí está tal vez la inspiración del trabajo que he hecho durante toda mi vida, tratar de compartir miradas que encienden la imaginación de las niñas y los niños. Les quiero decir que un gran educador, Elie Wiesel, decía que no hay un momento más importante en la educación que ese momento invisible pero real, en donde se enciende la mirada de una niña o de un niño porque entendió algo, porque se abrió la comprensión o porque se abrió un trozo de belleza. Y cuando eso ocurre, cuando esa curiosidad empieza a expresarse en plenitud, ya no hay vuelta atrás. Y eso es, creo, clave el día de hoy en la educación. ¿Cómo podemos despertar esa mirada llena de curiosidad y llena de asombro ante el mundo? Porque cuando las niñas y los niños lo descubren, cuando descubren la belleza, como decía el poeta Luis Ríos, ya no podemos vivir luego como si la belleza no existiera. Y tampoco podemos vivir luego como si el conocimiento no existiera. Se empieza a dar una dinámica muy importante de interacción entre la sed de conocimiento y abrirnos a nuevas perspectivas y abrirnos a nuevos horizontes. Y les decía que en mí esta vocación empieza en esos momentos, empieza en interrogantes que tienen que ver profundamente con la casa, una casa rodeada de libros, llena de libros. Invita a que de repente uno de ellos salga del estante y uno empiece a curiosear. Y creo que esa es la clave de la educación, el que podamos curiosear, el que de verdad podamos luego tener conversaciones con nuestras amigas y nuestros amigos para hacernos las grandes preguntas de la existencia.
En este marco, quiero decirles que una experiencia que a mí es importantísima para mí, tiene que ver con una pregunta que a veces escamoteamos con el paso del tiempo. Me recuerdo alguna vez frente al mar, en la noche, y cómo nada más sentía el rumor de las olas. La noche no tenía luna, entonces nada más se sentía el rumor de las olas. Y en ese momento hice una de las primeras preguntas que luego dejamos de hacernos y que todos tenemos. La pregunta era, ¿por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada? ¿De qué se trata este asombro y este misterio de la naturaleza? Y creo que fue mi primera pregunta de índole científica, porque no me pregunté por qué existía yo, que esa sería una pregunta narcisista. No, lo que me estaba preguntando es por qué existen piedras, por qué existen árboles, por qué existe esa marea, por qué existe ese oleaje. Y la verdad es una pregunta que es insondable, que verdaderamente uno se pierde en ella. Y lo interesante es que creo que todas las niñas y niños sí nos podemos hacer esas preguntas, pero luego llega un momento en nuestra educación en que nos empiezan a decir, no preguntes, no sigas cuestionando porque nunca va a haber respuestas, y se va matando precisamente la curiosidad. Y esas preguntas pues las seguí explorando durante toda mi vida. Esa fue parte de mi atracción por la ciencia, por investigar los fenómenos de las leyes naturales, pero también mi atracción por el arte, por la literatura, porque eso nos permite penetrar el misterio de lo que está detrás de lo que vemos. Ese misterio detrás de lo que vemos lo investiga la ciencia, preguntándonos qué hay más allá de las apariencias. ¿Qué hay más allá de la apariencia de que, por ejemplo, vemos que el sol está moviéndose? Y cuando tenemos un conocimiento más firme y más interesante y más investigador, nos damos cuenta que eso es una apariencia. No es el sol el que se está moviendo, sino que la Tierra está girando sobre su propio eje y la Tierra está girando alrededor del sol. Entonces, la ciencia nos revela lo que está más allá de las apariencias. Y lo mismo sucede con la literatura y las buenas novelas, los buenos relatos, las buenas historias. Nos revelan lo que está detrás de la mirada del otro, lo que está detrás de las palabras del otro. Y entonces, bueno, quiero pasarles ahora la palabra a ustedes para que vayamos hablando precisamente en torno a este experimento y precisamente ver si nosotros como seres humanos estamos dentro de cajitas y qué es lo que puede hacer la educación para abrir boquetes en esa caja. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿A usted qué era lo que más le gustaba de ir a la escuela? Lo que más me gustaba de ir a la escuela era encontrarme con un maestro que me abría mundos. Me recuerdo en las tardes de los viernes, que a veces eran lluviosas en el lugar en donde yo cursé la primaria, en Córdoba, Veracruz. Y recuerdo que ese maestro se salía de la caja. Nos daban todos los temarios que teníamos que seguir, todo lo que teníamos que cursar en el año lectivo, pero lo que me parece que era más importante era que de repente aquí y allá llevaba sus transparencias en un momento en que no estamos hablando de estos días en donde tenemos proyectores de una manera maravillosa, televisores que ya nos pueden dar imágenes mucho más refinadas. Él simple y sencillamente agarraba un proyector, su carrusel, traía una pantalla y él tenía una pasión profunda por la arqueología. Era un maestro de origen catalán, de esta oleada de republicanos, maestros republicanos que vinieron a contribuir profundamente a la educación en México. Y me acuerdo que nos hablaba con un amor
de las fotografías que él mismo tomaba en ciertos sitios arqueológicos. Me acuerdo que nos enseñaba el escudo de Yahuitlán, en fin, que de repente yo empezaba a sentir un profundo amor por México gracias a los ojos de ese maestro. Entonces, eso es lo que me encantaba de ir a la escuela, que de repente me abría nuevos mundos y me abría la pasión que yo veía en los ojos de ese maestro. Fíjense que me acuerdo que un investigador científico del CIMBESTAB, que se llama Marcelino Cereijido, me hablaba precisamente de cómo a veces estamos tratando de aplastar esas preguntas y esa curiosidad y esa capacidad crítica que tienen los niños y niñas, porque tienen pensamiento crítico. El pensamiento crítico es ¿por qué? A ver, me lo explicas, pero ¿por qué? Y luego viene otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego ya de repente decimos, no, ya deja de preguntar. Nunca vamos a llegar a los últimos porqués, pero creo que esa capacidad crítica es la que está en la base, por ejemplo, de las grandes investigaciones científicas que hacen que hoy en día tengamos resultados tan interesantes con las vacunas y con una serie de esfuerzos médicos que simple y sencillamente no se conformaron con la respuesta clásica y se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué esas vacas que han sido expuestas a un determinado virus, pero de manera atenuada, ya luego no tienen la enfermedad tan profunda como la podrían tener otros animales? Y entonces de ahí salieron las vacunas, viene de vaca, porque se observó que las vacas tenían de manera atenuada, por decirlo así, contacto con el virus y esto de alguna manera hacía que no desarrollaran la enfermedad. Y entonces este tipo de observaciones las vas llevando a otros lados y entonces te quedas asombrado con lo que se puede hacer cuando se atan los hilos y se unen los puntos, ¿no? Y entonces esto implica capacidad crítica, capacidad de observación. Y me acuerdo que el doctor Marcelino Cereijido me contaba de la experiencia que tuvo alguna vez su nieto, que tenía unos 4 o 5 años, y entonces un maestro lo estaba obligando a sentarse. De esa manera autoritaria que a veces ocurre en todos los campos de la vida, también en el gremio educativo nos ocurre, nos llega la impaciencia y entonces le dijo al niño, te sientas. Y entonces el niño le decía, no me siento. Y entonces el otro le decía, te sientas. Y el niño de nuevo, no me siento. Y están así en ese intercambio hasta que llega un momento en que el niño se rinde y se sienta, pero entonces levanta su mano, levanta su dedito y le dice al maestro, nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie. Hay una idea que me parece muy interesante para ilustrar esto. Si uno le dicen, oye, tienes que estudiar átomos, porque el universo, tu cuerpo mismo está hecho de moléculas, pero las moléculas están hechas de átomos. Entonces, uno dice, bueno, sí, lo puedo estudiar, pero qué diferente cuando de repente un buen maestro, como en este caso fue un premio Nobel que se llamaba George Wald, premio Nobel también en Medicina y Fisiología, nos explica algo como lo siguiente. Dice, los físicos, es decir, las personas que se dedican a investigar el mundo de las leyes naturales de la física, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos se puedan conocer a sí mismos. Entonces uno de repente dice, qué interesante. O sea, el que haya un ojo conocedor, y ese ojo conocedor puede ser el mío, le puede dar la dignidad a los átomos, la oportunidad de que los átomos se puedan conocer a sí mismos a través de nosotros, o que un agujero negro se tome una selfie cósmica a través de nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de cómo realmente cuando el conocimiento se vincula con nuestra realidad, se vincula con nuestra experiencia, se vincula con aquello que queremos transformar, se vuelve verdaderamente significativo. ¿Alguna otra
pregunta, comentario. Sí. Todas estas enseñanzas, en tu época de estudiante, ¿cómo te las transmitían? En mi época de estudiante tuve también la fortuna de muy buenos amigos y amigos, porque las amigas y amigos nos complementan. Y cuando uno ve que los amigos tienen curiosidad, te llaman a estudiar más. Hay círculos viciosos en donde nos encerramos en la misma historia de siempre. De lo que se trata es de tener otro tipo de historias. Y entonces cuando de repente, por ejemplo, para mí una gran enseñanza fue darme cuenta que yo podía cantar y componer canciones, porque tenía un núcleo de amigas y amigos que estábamos estimulándonos a decir, pero es que, ¿por qué no? Si yo veo que ahí alguien escribió una canción, ¿por qué no puedo yo escribirla? Y entonces esos procesos de educación que tienen que ver con la pasión de saber que el canto que está allá afuera es un canto que tú también puedes tener por dentro, eso para mí fue fundamental. Descubrir las posibilidades que uno tiene y descubrir que uno puede estar abierto a ser científico, a componer canciones, a desarrollar un mundo creativo o de empresa, porque hay imaginación. Entonces, claro, para ello también hay que tener fidelidad a esa curiosidad que ahí estaba y que tenemos que rescatar. Y yo sí me acuerdo que la descubrí hace unos días, platicando con mi querido amigo Fernando Rivera Calderón, algunos de ustedes lo deben de conocer, él es cantautor, y entonces ha compuesto más de 1000 canciones. Y me acuerdo que un momento muy hermoso fue cuando le pregunté cómo había rescatado esa parte de niño o niña de curiosidad que lleva uno por dentro. Y entonces me dijo una cosa muy, muy bonita. Me dijo que en alguna ocasión, cuando tenía 7 años, él se vio frente a un espejo y se sorprendía al ver que sus ojos podían estar reflejados ahí en el espejo. No deja de ser una experiencia sorprendente. Yo estoy aquí, pero también estoy allá. Y vio tal curiosidad y dijo que se prometió ser fiel a ese niño que vio en ese momento. Y yo creo que eso es lo que las buenas maestras y los buenos maestros hacen. Son fieles a esa curiosidad. Por eso se dice, hay un autor que se llama Bruno Schulz, de origen polaco, que fue traducido por Sergio Pitol en México, que decía que debemos madurar hacia la infancia. Debemos madurar hacia esa curiosidad y capacidad de asombro que tenemos despierta y que a veces, entre comillas, la educación aplasta. Lo que tenemos que hacer es que esa educación no aplaste. Y yo tuve la fortuna de tener un entorno de amigas, de amigos, de curiosos, de algunos que otros maestros que tenían encendida la mirada. Y les voy a decir una cosa, los que tienen encendida esa mirada de la curiosidad se van reconociendo entre sí. Y los que estábamos un poquito aletargados, nos vamos despertando cuando la vamos reconociendo en otros, que nos abren también la mirada y que ensanchan nuestras posibilidades, ¿no? Les voy a contar algo que es muy importante, porque toca el núcleo más directo de lo que es el problema educativo hoy en día. En alguna ocasión, cuando mi hijo estaba cursando sus estudios universitarios, me dijo lo siguiente: papá, mientras más estudio, más me doy cuenta de que no tenemos solución como especie humana. ¿Qué le dices a un niño o una niña, a un joven que te llega a hacer una pregunta de esta naturaleza? Afortunadamente en esos días, yo tuve que hacer una entrevista en Canal 22 con el doctor Mario Molina y estábamos hablando del cambio climático. Y entonces me dijo una cosa muy interesante, me habló del efecto mariposa. El efecto mariposa nos dice que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Es decir, que una leve fluctuación puede tener repercusiones profundas en la sociedad.
en el entorno. Y entonces, si esto es así, ¿por qué no plantearlo desde la otra perspectiva? ¿Qué pasa si el aleteo de un pensamiento puede desencadenar un torrente creativo? Quiere decir que los cambios que podríamos vivir en la sociedad no es que tengan que darse todos de golpe y de una sola vez, sino que con unos cuantos aleteos se empieza a desencadenar una experiencia que puede ser fundamental. Y entonces hablamos del efecto mariposa y él me dijo que los estudios científicos para hablar del problema del calentamiento global mostraban que con el 2 o 3% del producto económico del planeta se tendrían los elementos suficientes para contrarrestar el calentamiento global. Y él me decía, estos recursos son inmensos, o sea, 2-3% de todo el producto global, económicamente hablando, es una cantidad fabulosa, pero no es nada contra los profundos efectos que ya tiene y gastos y costo que tiene los huracanes, los incendios que se están generando por el calentamiento global. Entonces, estábamos hablando de que una fluctuación del orden del 2 o 3% nos da una puerta de salida. Y entonces me acuerdo que fui con mi hijo y le dije, mira, aquí nos está hablando la ciencia de algo muy importante, de la posibilidad de dimensionar de qué tamaño es el problema. Porque si vemos nada más el agujero negro o el cuarto oscuro, nunca vamos a saber cómo salimos de ese túnel. Pero la ciencia se toma la paciencia de dimensionar las cosas y de decir, mira, con unos estudios que se hicieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Gran Bretaña, se encontró que con tan solo el 2 o 3% se pueden revertir estos problemas. ¿Tendremos la inteligencia para discurrir por esa luz que ya se ve al final del túnel? Tal vez no, pero ya está el horizonte marcado. ¿Cómo influyó su escuela en su vocación? Los maestros de mi primaria fueron los que me marcaron. Las maestras y maestros de primaria fueron los que me marcaron. Realmente tuve uno que otro maestro que de repente me hicieron curioso. Me hicieron curioso por el amor por México, por investigar la arqueología. Me sentía detective. Esa curiosidad que te hace sentirte detective desde niña o niño, pues influye en una vocación que de alguna manera tiene que ver con ser detective de las historias y relatos que de alguna manera tocan nuestro corazón y abren la mirada. Entonces eso es lo que pasó con una educación que me marcó con la curiosidad. Sí. La escuela y la educación ha cambiado mucho desde que tú estabas en la escuela, yo estaba en la escuela y las generaciones actuales. ¿Qué tanto consideras que ha cambiado y qué podemos hacer los padres de familia y madres de familia para seguir motivando a los niños si es que no cuentan con un maestro con esa luz o para ayudarles a salir de la caja y hacer boquetes? Ah, qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. Han cambiado la tecnología. La tecnología puede presentarnos de manera más atractiva ciertos momentos, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda si no hay contenido. Y entonces de lo que se trata es precisamente ese espíritu de luz, es el contenido real de la educación. Ese espíritu de conocimiento, de compartir información. Y entonces yo creo que por un lado, aprovechar las nuevas narrativas, porque están ahí, aprovechar las nuevas posibilidades y también empezar a generar efectos mariposa. Basta el contacto con un buen maestro, una buena maestra para cambiar nuestro destino y también para nuestros destinos colectivos. Entonces saber que en algún lado empieza la cadena y cuando empieza y se desencadena, los resultados van a ser maravillosos. Yo ya los he visto de repente aquí y allá. De verdad, les quiero decir que, por ejemplo,
con proyectos como Imaginantes o con proyectos como La Oveja Eléctrica en Canal 22, un programa de ciencia y pensamiento. De repente encuentro miradas cómplices por todos lados y lo que me doy cuenta es que ahí está ese potencial y nada más es saber que no estamos solos, que no estamos solos. Volvemos a la metáfora de 100 años de soledad. Y si vamos más allá de 100 años de soledad, estaríamos hablando de una soledad cósmica. Desde hace 13.800 millones de años de soledad, en donde se generó el Big Bang y se da el origen del universo. Bueno, ¿cómo salimos de esa soledad? ¿Cómo salimos de las fronteras que tenemos? ¿Cómo vamos más allá de nuestra piel para verdaderamente tocar y ser tocados por los otros? Pero la buena noticia es que cuando somos tocados ya no hay vuelta atrás. Y eso genera un efecto mariposa. Entonces, eso sí les quiero decir, que no pierdan la idea de que esto va a ser imposible porque de aquí a que se transforme todo, no. Hay una cadena que se va generando y yo creo que, a ver si lo puedo frasear de la manera correcta. No sé si ustedes se han dado cuenta de que de verdad a veces tienen más cómplices de los que imaginaban, resonando con estas ideas que nos abren horizontes, que lo que pensábamos antes. Uno pensaba, no, esto yo nada más lo siento y lo pienso así, pero no lo puedo compartir con nadie. Y de repente nos damos cuenta de que no estábamos tan aislados. Lo que tenemos que hacer es visibilizar esa red de esa circulación de ideas y de imaginación y de corazón que ya está presente en nuestro México. Porque además quiero decirles que en México particularmente hay una receptividad hermosa al conocimiento. Yo me acuerdo que cuando se presentaba, por ejemplo, Carlos Fuentes en ciertos foros, esos lugares en donde decían, no, los estudiantes están siempre desencantados y ¿quién quiere conocimiento en estos días? No, no se quiere conocimiento cuando no se entiende el conocimiento como algo verdadero, significativo, real, que nos transforma, que nos toca. Pero cuando esto ocurre, los salones estaban abarrotados, porque todos queremos mapas más amplios del mundo. Todos queremos entender, porque entender es la base de transformar. Y tal vez para terminar este hermoso encuentro, regreso a esa imagen que planteamos al principio. Un niño o una niña viendo el oleaje del mar en la noche y sintiendo que ahí hay una enorme soledad, pero no es tal, porque de repente uno se da cuenta que no nada más existe uno, sino que existe el oleaje, que existen las piedras, que existen las rocas, y que en realidad somos una soledad acompañada. Y lo que nos revela la literatura y lo que nos revela la ciencia cada vez más es que todos estamos comunicados. Y que si somos una soledad acompañada, esta es la razón por la cual cuando a veces estamos solitos frente a un libro y hay algo muy divertido, nos reímos. ¿Con quiénes nos estamos riendo? Hemos descubierto la sonrisa de la inteligencia que corre en venas mucho más profundas de la que nos imaginábamos y que nos conecta. Y de eso creo que trata la educación, de conectarnos, de conectar neuronas, de conectar corazón y conocimiento. Muchas, muchas gracias.